Hoy quiero empezar este episodio, chicos, si me lo permiten, mandándole un afectuoso saludo a Gabriel, que siempre nos escucha, que a decir verdad es lo que lo mantiene despierto en carretera. Gabriel, nuestros saludos afectuosos para ti. Y nuestro 9º episodio va a estar bastante bueno y controversial porque vamos a hablar de un tema de las riquezas materiales y espirituales. Pero antes de empezar, me gustaría que el equipo inspirado de parte de Dios, con verdad absoluta, pastor de pastores, Fabián, se presente. Fabián Borbolla. Samuel Aguirre. Ricardo Contreras. Y su servidor Luis Rodríguez. El día de hoy, bueno, pues Clemen no nos pudo acompañar, está un poco acongojado por la situación que vive el país, pero manda sus saludos y por ahí también sus comentarios para enriquecer este programa. ¿Qué situación? Pues lo que está pasando en el país, hijo. Tú, Okay. Yo no sé. Está ocupado. Está ocupado. Hoy estaban unas pláticas importantes para la iglesia. Lo mandamos de misiones. Y bueno, pues el tema del día de hoy, riquezas. Yo me gustaría empezar con esta dualidad de pensamiento entre lo que se nos ha enseñado en la iglesia tradicional, donde pareciera que ser espiritual involucra este voto que hablábamos, ¿no? Este voto de rechazar todo lo material, todo lo que te da cierto placer, y entre más rechaces lo material, más espiritual te vuelves, contrapunteado con esta corriente que tiene pocos años, pero que es fuertemente arraigada en el cristianismo, donde ser espiritual va directamente a la mano con que Dios te bendiga económicamente. Y me gustaría saber cómo lo han vivido ustedes en su día a día. Pues yo creo que sí es algo que muy conveniente hablar, porque dentro de nuestro caminar cristiano hemos visto esas dos posturas, ¿no? Y digo, creo que los que estamos aquí hemos estado en diferentes contextos cristianos, y vemos la polarización que generan estos temas, ¿no? Desde el cristiano que desde su interpretación de la Biblia cree que es una buena manera de seguir a Jesús, despojándose de todo como bienestar, ¿no? O placer, un poco sustentado en la idea de la vida de Jesús, ¿no? De esta vida más austera, sí, pobre en algún sentido. Y digo, vemos algunos pasajes, ¿no? Donde dice el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿no? Los zorros tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y pareciera que la Escritura sí da sobre todo esos ciertos como flachazos acerca de que pudiéramos ser llamados a una vida de pobreza, ¿no? Como si la virtud de ser pobre fuera algo a buscar de aquellos que como hemos si fuera una virtud a seguir a Jesús, así es. Y contrario a eso, pues durante los últimos años, pues sí hemos también visto florecer el mal llamado evangelio de la prosperidad, ¿no? Mal llamado por la palabra evangelio, ¿no? Tú, Fabi, ¿cuál sería tu postura? O sea, específicamente, ¿qué crees que sea en estos dos casos más espiritual, o cómo lo concibes? Híjole, es que, por ejemplo, definitivamente para la postura del Evangelio de la Prosperidad estoy completamente en contra. He visto muy de cerca algunas iglesias donde abusan de eso, y de hecho hoy me estaba acordando de eso. ¿Tu personaje usa lentes? Fui a un evento en una iglesia donde pues todavía practican lo de las primicias y todo eso. Fui hace como casi 2 años. Y tenía una lona que me llamó mucho la atención. Oye, hablando de ese tema. Digo, haciendo así como ¿es que lo primero del año o cómo lo manejan? Sí, o sea, como una ofrenda especial cada año, al principio de año. El primer sueldo, digamos, o la primer quincena o alguna otra ofrenda, o sea, más especial, hablo en cantidad. Okay. O sea, sí, porque no es como tal lo primero, ¿no? O sea, esta práctica que se inventaron. Sí, digo, sí, claro, se inventaron. Actualmente estas iglesias, si no es una, o sea, varias iglesias que conocemos
que son famosas, en el sentido, si se nos permitiera usar la palabra famosas, generaron esta práctica, ¿no? De que a principio de año, basado en el pasaje del Antiguo Testamento, en donde, porque no había dinero como hoy lo conocemos, moneda, papel, y sí había un llamado a traer las primicias, agarraron esa práctica, pero pues no te piden ellos esas primicias del huerto, ¿no? Ellos sí te piden tu dinero. No puedes traer un kilo de jitomate. No, y ahora, No. es interesante que te lo piden desde diciembre, ¿no? Que casualmente El aguinaldo. la gente, sí, o sea, sabes que hay aguinaldo, que la gente trae un poquito más de dinero y te piden una ofrenda especial, o sea, no es ni tu primer sueldo, o sea, le llamamos primicias como al evento, pero pues trae lo mejor de el que puedas dar, una ofrenda abundante, o sea, todo un coco wash en donde te van preparando para que la ofrenda claro. sea buena, ¿no? No, y aparte de que, pues, te comprometen, o sea, no es nada más así de que, sí, yo voy y dejo. No. A ver, ¿cuánto va a ser? Y tienes que demostrarlo a la administración de la iglesia de que realmente lo estás dando. Y eso es con el fin de que Dios te bendiga. Pues O sea, que este te dé evento, más bendición. este evento al que yo fui era muy diferente, pero era en esas fechas. Y tenía una lona muy grande que decía, provocando la prosperidad. O la abundancia, algo así. Provocando la abundancia. Y me llama mucho la atención, así como que provocando la abundancia. O sea, se me hace hasta como medio absurdo, o sea, hablar yo de creo eso. que a veces esta parte te hace luego ser, y creo yo que es también algo, que esta enfermedad trae síntomas de que luego en la iglesia pues quieres traer el mejor tenis de marca y lejos de ser una prosperidad es un endeudamiento que no puedes pagar, ¿no? Para que vean que te está yendo chido, entonces Dios te ama Sí. a ti, ¿no? Y vas generando lejos de una abundancia y de una administración financiera correcta o como a lo mejor la Biblia le llamaría, de una mayordomía, te estás generando otra cosa, una apariencia, ¿no? Exacto. Porque la abundancia es que como tú estás dando, pues Dios te está dando más y que vean que estás muy bendecido, ¿no? Sí, y a lo mejor, porque yo he escuchado, por ejemplo, algunos pastores que han dicho, no te limites, no limites a Dios. Dios te quiere bendecir. Así que a lo mejor tienes un carrito más o menos, véndelo y ve y saca uno del año, aunque te endeudes. He escuchado yo dos pastores que han dicho eso, que digo, no, de aquí eso no es una buena decisión. Oye, Pero hay gente que se deja engañar. Desde ahí vemos un poquito como que la raíz del mal, ¿no? El creer que bendición es como igual a riqueza material. O sea, pensar que cuando la Biblia habla de bendición, tú lo iguales a algo material, físico, dinero, una posesión, creo que desde ahí ya estamos empezando mal, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que decíamos? O sea, pero sí hay versículos que parecieran ir en ese sentido, ¿no? Hablábamos de aquel versículo del joven rico que se presenta con Jesús y le dice, maestro, a ver, pues yo ya hice esto desde chiquito, he tenido una práctica hasta sin mácula, ¿no? Casi he sido el cristiano ideal por poquito y a la altura de Cristo, ¿no? Sí, no, pues le dice, cumple todos los mandamientos, todos los he cumplido desde mi niñez. Sí, eso está interesante. Y Jesús, sabiendo su corazón, le dice, bien fácil, vende todo, o sea, que son tus riquezas materiales, dalo a los pobres y ahora sí vente, ¿no? Y sígueme y dale, ¿no? Entonces, sí hay versículos que pareciera que sí se refiere, o sea, dices, oye Jesús, espérame, pues si yo ya cumplí todo, híjole, ¿y todavía quieres que venda todo? Entonces, como que tiene esa como parte si sí donde llamara a dices, la pobreza. como que sí llamar a la pobreza, a dejar todo para poder seguirlo, como diciendo, oye Jesús, si neta no te puedo seguir sin vender nada. Yo creo que en ese versículo, yo creo que Jesús, conociendo el corazón, él sabía dónde estaba su corazón. Y es por eso que le dice eso. Porque no creo que también, o sea, Dios esté en contra de que a ti te vaya bien y seas una persona exitosa económicamente. Ahí está el ejemplo de Job, que era una persona muy rica. No sé cuántos carneros dice que tenía, pero, o sea,
Era demasiado. Ese es Criados. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, o sea, José, muchísimo, José, muchísimos David, hombres Salomón. de Dios Sí. tenían una riqueza. Digo, en el propio Jesús lo vemos, ¿no? Esto que decías tú, que sí, sin dudarlo, Jesús entendía o veía el corazón de este joven, y desde ahí la exigencia de Jesús, ¿no? Porque no lo ves en otros casos. La Biblia habla de que José de Arimatea Sí. era un seguidor de Jesús, y no ves que le exigiera eso. Y ahí también algo que se nos pasa en esa historia es que cuando el joven se puso triste, la misma historia dice que Jesús le amó. Cuando le dijo, he hecho todos los mandamientos, dice que Jesús le amó. O sea, tampoco es, bueno, a mí me gusta pensar porque la Biblia no habla más de ese joven, Ajá. pero sí dice que el joven trataba de obedecer todo lo que Dios mandaba. Y bueno, Jesús le pidió que vendiera, pero sí dice que Jesús le amó. No sabemos cómo terminó esa historia. Claro. Sí, no, además pareciera arrogante el joven, ¿no? Decir todo cuando dice la Biblia que, manches, o sea, no puedes cumplir Sí. toda la ley, o sea, nadie puede, ¿no? Entonces, yo también comparto la idea de que precisamente de que Jesús no está llamando a que vendas todo y lo regales a la iglesia o a lo que sea, sino que a lo mejor yo siento que en ese punto específico, en ese contexto, es un golpe de realidad de decir, mira, para empezar, no estás siendo ni siquiera humilde con lo que estás profiriendo. Te voy a demostrar pidiéndote esto, para que veas que no es tan fácil O tal vez hacerlo que decirlo, ¿no? Tal vez precisamente Jesús sabía que no estaba dando las ofrendas que la ley marcaba. Ándale. Y por eso le decía, pues Y como véndelo estaba bien todo. rico. Y por eso, Eso le queda todo. por eso se puso triste, a lo mejor le acusó a la conciencia. Bueno, más bien yo también creo que Jesús sí dio varias enseñanzas muy interesantes en este aspecto. Mira, número uno, de las cosas que más habló Jesús, sí eran de cosas de dinero. Y esto es bien interesante, ¿no? Digo, a los que les gustan los números, habló más del dinero que del cielo y que del infierno juntos. Eso nos debería decir algo, ¿no? Claro. Porque luego Sí. como pastores queremos hablar de cosas muy espirituales y se nos olvida que de lo que más habló Jesús fue de algo de aquí de la tierra, ¿no? Algo terrenal. De dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que el dinero mueve a la gente, mueve las vidas, o sea, si algo te puede hacer tambalear es el dinero. Y esa es la lucha que Jesús incluso dice. Bien raro, ¿no? Que número uno era el Hijo de Dios, tenía el conocimiento, y dice que va a haber una lucha en nuestro corazón entre Dios y no menciona ningún ídolo. Menciona y las riquezas. O sea, él sabe que la lucha más Tienes que servir a poderosa uno que de va a los ser dos. va a ser entre o nuestro corazón sirve a Dios Pero o es las precisamente riquezas, este, ¿no? La dualidad. contrapunteo donde dices, ay, entonces a lo mejor de veras sí está peleado con que tú quieras tener riquezas. Yo creo que Pablo da un poquito de más luz cuando dice raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice es el dinero. Es el amor al dinero en donde está pues como el quiebre, ¿no? O sea, yo definitivamente no soy un creyente de que Dios te llamó a vivir en la pobreza. Creo que a lo mejor alguno puede querer servir a Dios en ese aspecto, pero Se no es un ganó la llamamiento, rifa, ¿no? se ganó la rifa de... Sí, es un llamamiento, ¿no? Pero creo que de manera general, al contrario, sí, Dios te quiere bendecir y bendecir en todas las áreas de tu vida, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo interpretamos a la luz de esta forma de pensar donde Jesús mismo en ese versículo dice, es que les digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos? Ay, caramba, espérate. yo pienso que, bueno, quisiera empezar para contestar esa pregunta. ¿Ustedes por qué creen que Dios nos bendice? O sea, yo creo que ¿por qué creen que Dios nos bendice económicamente? Porque yo creo que aquí los cuatro podemos decir, pues Dios nos bendice económicamente, porque no nos hace falta un techo, no nos hace falta Dice alimento. la Biblia, ¿no? Que no nos ha hace visto falta justo que mendigue pan, que o que mendigue. no tenga techo, que Dios no le provee de bendición, ¿no?
Sí, claro, de acuerdo, pero yo creo que también Dios quiere que, o sea, te bendice como, es mi perspectiva, ¿verdad? Como diciendo, ahí te va, para que tú también puedas bendecir a otros. Cuando tú, esa bendición que tienes de parte de Dios, te la quedas y no la compartes, creo que es ahí donde aplica el versículo. O sea, esa avaricia en tu Ok, corazón, que está amando al que dinero. amas más al dinero A y ver, no, pero te y la no, pongo, Creo te la- que a ver, estamos a ver, en un sí. mundo caído. O sea, y creo que es peligrosa, y por eso a mí se me hace muy interesante esta enseñanza, porque es peligroso que desde tu experiencia, o más bien desde tu realidad, hagas una teología, por decirlo así. Híjole, a mí me va bien, yo creo que esa bendición es de parte de Dios y creo que entonces Dios bendice de manera económica. Y la verdad, incluso esto es un debate hasta, bueno, no sé si sea filosófico, pero sí de contextos culturales, socioeconómicos, el decir, por qué hay gente rica y hay gente pobre? Si incluso gente pobre le echa muchas ganas en su trabajo. La meritocracia, ¿no? Y creo que sucede lo mismo en el cristianismo. El pensar que la gente tiene dinero o es bendecida económicamente porque Dios lo hace, es como, sin decirlo, das a entender que el que no, pareciera que Dios no lo quiso bendecir. No. ¿Sí me explico? O que no Bueno. se lo mereció en este pensamiento, no hizo lo suficiente en repartir para que Dios le regresara no, más. yo ¿no? iba a complementar también con una cosa, porque yo creo que también se basa también en las buenas decisiones que has tomado financieramente. No creo que o sea, te vaya a caer así la bendición de parte de Dios económica sin Pero tú es que no haber también vivimos en un mundo, este Bono lo dice, de lotería de latitud, o sea, de que, no sé, o sea, ¿qué hizo? Voy a decir nombres en un buen sentido. ¿Qué hizo Juan Carlos Valladares para nacer en los Valladares? Nada, si me explico, es una lotería que él nació ahí y que a lo mejor otra persona nació en una casa de una persona en África que a lo mejor no tiene ni siquiera los recursos elementales. O sea, tú no hiciste nada, ¿eh? O sea, no tiene que ver con ser sabio en lo que administraste. Hay una por así decirlo. Una brecha social. Sí, o sea. Sí, yo creo que también tiene que ver con los libros, esta parte en específico, y te regresamos a la otra, con los libros de sabiduría, ¿no? O sea, Proverbios te dice, si haces esto, te pasa esto, si tomas buenas decisiones financieras, te pasa esto, ¿no? Salmos te dice, Dios te bendice con toda dádiva, y Eclesiastés te dice, no hay lógica, no hay nada, Dios hace, Él es el que hace lo que quiere, y ni modo. O sea, no hay una meritocracia, en no hay Salmos, una- el Salmos también te dice, o sea, tú lees los Salmos de Asaf diciendo, Señor, ¿por qué prosperan los que no te conocen, los Dios? que hacen maldad, ¿no? Ajá. Y también dice que a veces el justo tiene poco. Ajá. Dice, los malos prosperan y el justo vive con poco, vive. Yo pienso que en general la sabiduría que habla Dios en la Biblia aplica a la condición social en que está cada quien. Así tengas mucho, tengas poco. Si aplicas los principios de Proverbios en tu contexto, vas a prosperar acorde a esos principios que estás dando. Ahora lo que pasa es de que en el mundo en el que estamos hay gente muy rica y hay gente muy pobre. Bueno, más bien, digo, ahorita recuerdo una cosa que leí. Siempre ha habido gente muy rica y muy pobre. Lo que pasa es que antes La uno se conocemos, comparaba con los de la colonia. Y entonces, bueno, yo estoy en medio y con poquito, pues ya eras el que tenía o te iba mal una temporada y eras el pobre. Pero ahorita todo el mundo se quiere comparar con Bill Gates, con los hipermillonarios del Bueno, mundo, pero ¿no? fíjate que si uno lee el diseño de Dios en las leyes, sí había un plan de Dios para que no hubiera esas diametralidades en pertenencias. En su Estaba pueblo, el año del pero- jubileo, ¿no? pero nada más en su pueblo. Sí, por eso. Porque O sea, es el pero- diseño perfecto, ¿no? Ajá, y Digamos. que de ahí iban a traer y que las naciones copiaran esa manera de vivir, ¿no? Esa siempre fue la intención de Dios. Y como el año de jubileo tenía el propósito de decir, a ver, si tú durante 6 años tomaste malas decisiones, fíjate cómo es la gracia de Dios, ¿no? Tomaste malas decisiones, perdiste tu dinero y aún por deudas te tienes que vender como esclavos.
En el año 7 te tienen que ser perdonadas tus deudas e incluso se te tienen que regresar tus tiendas. Como si aplicara un reset a la sociedad para otra vez vamos a comenzar todos con las mismas posibilidades. Como un seguro por ley. Siempre tienes un seguro. Y luego también había sí esta parte donde Dios decía, oye, ni no vayas a empezar con que en el año 6 y medio No pidas quieras prestado o no quieras prestar, o sea, parejito, o sea, como si, o sea, que eso no lo tengas en cuenta, ¿no? Sí, eso es ten interesante. cuidado. Ahora, lo más interesante es que nunca lo llevó a cabo el pueblo de Israel. Bueno, si no, no hay... No hay ese registro de que lo hayan aplicado. Pero también, ahora sí que lo esperanzador es que Jesús dice, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es el año del jubileo. Ujú. Digo, y ahí entonces vuelvo a lo mismo, retomando la pregunta. Entonces, ¿por qué es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja? Hay por ahí una explicación del contexto, ¿no? No sé si alguien la quiere compartir. Tú, Sam, que andas solo muy callado, como que sin cleme, como que te gusta tirarle el cleme. Sin cleme ya te está muy como callado. dijo Clemen, ¿te gusta interrumpir el Clemen? No tengo ya quien me interrumpir. De hecho, precisamente eso es como que un debate que hay. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con el camello? Pues a lo mejor nuestra idea es pues, un animal, un camello y un ojo de una aguja. Pero justamente... Que sería imposible en el ojo de una aguja de tejer, pasar un camello, ¿no va? Exactamente. Y estaba escuchando un predicador que decía, es muy conocido, a lo mejor ustedes también lo han escuchado, o lo han escuchado, que decía que la palabra que se tradujo como camello era para un material que usaban los pescadores. Era como un tipo sedal o algo así que se usaban. O sea, la comparación no era tan abrupta, tan desproporcionada. Sí, porque así parecería es imposible que un rico entre en los cielos. Era algo más, digamos, no tan abrupta la comparación. Difícil, pero no imposible. Pero no imposible, ajá, exactamente. Porque también está esta otra teoría donde el ojo de la aguja se refería a una puerta. A estas puertas de entrada de la ciudad que son que era muy chica. Que cuando se cerraba la puerta, pues ahí los camellos tenían que arrodillarse. Tenían que arrodillarse y entrar, ¿no? Porque otra vez, sería... iría en contra de la lógica bíblica pensar que Abraham no entró al cielo. Si lo aplicamos así muy fuerte, muy estrictamente, se contradiría, se contradice con los otros personajes de la Biblia. O una cosa que estaba pensando es de que como contraste siempre de lo espiritual, lo material, las riquezas, las pobrezas, las cosas espirituales, las cosas carnales. Y realmente esto es más profundo, pero lo material es precedido por lo espiritual. Dios de lo espíritu, de lo que no existe, hizo lo material. Y a veces eso refleja la condición de las personas. A lo mejor a veces que estamos muy enfocados en lo material y solamente esa es la evidencia que tú en tu corazón o en tu parte no material estás mal o estás como es lo que dice Jesús. O sea, yo entiendo que es a lo que se refiere Jesús. O sea, tu corazón está amando las riquezas, tu corazón está buscando solamente lo terrenal. Eres como una persona muy carnal que solamente buscas eso. Entonces, es ahí donde Jesús hablaba muy fuertemente, porque así como dice Ricardo, Jesús, de hecho, él cuando ilustraba sus historias, él siempre ilustraba muchas veces a alguien que multiplicaba el dinero. Y eso le decía como que tú eres un buen siervo. Un buen administrador. Tú eres un buen administrador. Tú eres un buen siervo. Entonces, como que no es así ese contrasentido de que esté. Ahora, el episodio pasado hablábamos de una historia que aquí aplica en diferente forma, pero esta historia también que fortalece este pensamiento del rico y el Lázaro, ¿no? Donde Lázaro tuvo miseria, sufrió, pero no dice la Biblia que haya hecho nada bueno. O sea, no dice... Se acercó a Dios, dio sus ofrendas, sabía la Torá, o sea, realmente su única gracia fue estar fregado y está en el seno de Abraham recibiendo consuelo. Y el rico, no recuerdo, pero tampoco recuerdo que refiera que... Sí dice que era avaro, ¿no? No, creo que no dice la explicación de por qué, nada más pareciera que solo por ser rico y solo por ser pobre. No explica el juicio de Dios. Entonces, no sé si me estoy confundiendo de parábola en donde era un rico que amasaba su trigo. No, trigo. ¿Esa era otra? Nada más parte de así de que le dice, Lázaro y el rico. De hecho, ni le pone el nombre al rico.
Que de hecho, otra vez, ni siquiera sabemos si es una parábola o O de veras historia. está una historia. Pero le recuerden puso que hay otra donde un rico, Que alma mía, muchos bienes tienes acumulados. ¿y para qué si hoy van a venir a pedírtela? Pero sí, esa era otra. Si eres Sí, otro- Bueno, ahí y sí era- habló en y era- cuanto a y era las Antiguo Testamento, ¿no? Que decía, ahora sí, diré alma mía, vamos a descansar de todo. Necio, hoy vengo a pedir tu alma. Ay, qué bolas, papá. Sí, creo que es Antiguo Testamento. Pero bueno, en esta historia, o sea, también se fortalece esta parte donde dices, pues el rico no pareciera que hubiera hecho, es más, parece buena persona cuando dice, Señor, mira, me sacrifico. Déjame ir con mis hermanos, o sea, se ve buena onda el rico, o sea, se ve benevolente, decir, déjame ir. A lo mejor, Y sí. no, A lo mejor un dato que deberíamos buscar, o no sé, qué tantos, dependiendo de la condición social, donde hay una mayor concentración de profesiones de fe, si entre los más ricos o entre los pobres. Tal vez eso nos podría dar un poco de luz acerca de lo que dice Jesús. ay, jolas, es que no sé, bro. Una encuesta. Yo sí creo que entre que no los sé. más pobres, y creo que esto tiene que ver con... ¿Qué hay el de- más, Necesidad. profesión de fe? Sí. Ah. Incluso la fe tradicional, ¿no? O sea, la religión de tradición. Y tiene que ver, creo, también aunado a esta cuestión de que el rico, creo que en el contexto en que la Biblia lo ve, o cuando menciona al rico, no como una persona, o sea, no nombrándole a esa persona, sino el rico, está hablando aquel que pone su confianza en las riquezas. No sé si me logre... Sí, o sea, que cuando tienes esa fortaleza, pareciera que ya no necesitas de Dios. Así es. Sí, bueno, yo la otra vez también estaba leyendo una explicación del Salmo, que Dios te va a llevar por delicados pastos, ¿no? Y decía, si tú vas al contexto de los delicados pastos, nos imaginamos que son muy abundantes, pero en el contexto donde fue escrito, eran pastizales donde era un mechoncito, tenías que caminar otro poquito, o sea, como el maná, no te morías de hambre, pero no te daba para amasar riqueza. O sea, el maná, si te lo quedabas, se echaba a perder. Tenías que seguir confiando en la proveeduría de Dios. Sí. Creo que también puede ir por ahí en ese sentido, ¿no? Decir, Bueno, hay un pasaje también en Proverbios en donde es como una oración, ¿no? Que dice, no me hagas pobre para que blasfeme, para que vaya a robar y blasfeme contra ti, pero tampoco rico que me vaya a olvidar Y de Pablo ti. Pablo también como que cita eso que dice, no me des riquezas para que me olvide de ti. Ojo, también da la explicación del por qué no riquezas, porque me voy a olvidar de ti, ni me des pobrezas porque te voy a maldecir. Sí, entonces creo que todo el Por ahí, debate por ahí. mucho tiene que ver no tanto con el dinero o la acumulación de dinero, sino en dónde está tu corazón. Porque a lo mejor la otra pregunta es, a ver, pues vamos a contestarlo directo, ¿no? O sea, que yo no creo Sí, el que acumular dinero o que ser rico, hablando económicamente, sea pecado. No, ¿Tú? no, efectivamente no. no. ¿Tú? No. Ok, entonces si pudiéramos llegar como a esa conclusión, creo que la segunda pregunta sería, Por eso le invitamos a Cleme. Cleme dice que sí. ¿para qué te hace rico Dios? Yo pienso que es un reflejo del corazón que tiene una persona. Una persona que no solo su dinero, su vida, su tiempo, sus talentos, si lo administra de forma correcta o de forma sabia, vamos a decirlo como lo dice la Biblia, de forma sabia, pues también sus finanzas van a estar administradas de forma sabia, como que es parte de la integridad de una Es un fruto persona. del Es un espíritu. fruto que te hace ser sabio en todas las áreas. Yo lo veo más como sabiduría. Y otra cosa, a ver, ¿Dios es rico o es pobre? Rico. Dios es rico. Y entonces, en cierto modo, o sea, no es de que esté a favor de que todos tenemos que ser ricos, pero yo sí creo que en cierto modo Dios no nos da más porque sería para mal de nosotros. Él lo enseña muchas veces en las parábolas. Si Nos no, da si- lo que puedes administrar. si no puedes ser fiel con esto, ¿cómo te voy a dar más? Muchas veces lo enseñó Jesús. Si no te puedo, Sí. si no te puedo confiar esto, si tú no eres un buen administrador de esto que estoy dando, pues no te voy a dar más. Incluso ahí en el Antiguo Testamento muchas veces lo dice que a veces precisamente la prosperidad de las personas y lo del impío, de los malos, es lo que los hace perder. Tal vez a lo mejor nosotros no tenemos un control de nuestra carne nos hacemos muy espirituales, pero no somos tan espirituales como pensamos. Así como Dios nos guarda de tentaciones, que la Biblia lo dice que Él nos guarda de tentaciones,
nos tienta más de lo que podemos soportar. También a veces, si tuviéramos mucho dinero, sería una tentación muy fuerte que Claro. no podríamos No, resistir. yo creo que por eso hay personas a las cuales Dios no les abre la llave, pues, por lo mismo, para cuidar su corazón. Pero fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, Richie, me quedo pensando. Y una vez supe de una iglesia que tenían cierta cantidad de dinero ahorrada para comprar un terreno y hacer una iglesia, porque el lugar donde estaban rentando y así. Y pasa una catástrofe y el pastor dice, En Haití, ¿no? ajá. O sea, fue aquí en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Ajá. pero el desastre fue en Haití, ¿no? El desastre fue en Haití. Y dice el pastor, si Cristo viniera y viera que como iglesia tenemos eso guardado y nos preguntara, Para que lo quiera. ¿y tus hermanos muriéndose en Haití? O sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa parte en la que Dios, o sea, también nos pide que seamos? Yo pienso que es de la mano con ser esos buenos mayordomos también. Pero, híjole, Digo, no estoy diciendo que esté mal. Ay, Dios mío. Ese principio, Córtale. si lo estiras demasiado, es complicado, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo que esté mal acumular, tener tu ahorro o así, no, pero sí creo que sería una persona más vulnerable al momento de tener ese ahorro, que te da esa seguridad y te impide como confiar más en Dios. Sí. Y yo también Pero yo siento sí que- creo, yo sí A ver, creo justo. que- Dilo sin censura. Yo sí, sí. que la prueba la tenemos. ¿Cuántas iglesias tuvieron que cerrar por el COVID? ¿Por qué? Sí. Porque ninguna iglesia, o no muchas, tenían unas finanzas sanas, ni un ahorro para poder decir, oye, es que, ¿sabes qué? Se cerró, la gente no venía, no mandaban sus diezmos y no hubo para sostener los Sí, templos. ahí es por una mala administración. Es que Ajá. acumular un capital en sí mismo no es malo. Pero creo que muchos cristianos caen en una mala administración por pensamientos como este, de decir, ¿para qué ahorro? Dios me va a proveer. Sí, eso sí se Ah, podría no, hacer no, como- claro. que yo creo que en este ejemplo en específico, y creo que así se debería administrar, yo creo que Dios sí como que movió su corazón a algo, Sí. y a lo mejor capaz que no lo daba y Dios provocaba que lo perdiera de todos modos, ¿no? Creo que es algo muy específico, que sí creo que sería peligroso decir, el consejo es: cada que haya una situación, como iglesia, da todo tu dinero. ¿Por qué? Pues porque todos vamos a mandar todo el dinero a las guerras, vamos a mandarlo todo. No, y es que te digo, estira ese argumento y es, ¿para qué te compras un iPhone? Cómprate un cacahuatito y lo demás mándalo a las No, naciones. por ejemplo, el Es pensamiento. el pago. Por ejemplo, el pensamiento de Judas con el perfume. Sí, ¿para Oye, qué? para los pobres, El para iPad los pobres. también, ¿verdad? El iPad también. Y Jesús le dijo, no, dámelo a mí, a los pobres siempre los vas a tener. Entonces, sí depende Y de... yo creo que como iglesia, cada iglesia se puede administrar a su propia forma, manera. A mí, honestamente, se me hace sano lo que algunas iglesias hacen, que nosotros lo hemos adoptado, de decir, del ingreso, que para empezar, lo hemos dicho una infinidad de veces, nosotros no nos pagan por hacer este podcast, no ganamos un peso, no monetizamos. Todavía. El productor nos presta todos sus... El productor, sus gracias a Dios, cosas. hasta ahora se nos fue la luz porque Fabi no pagó la luz, prestó sus lámparas, pero de lo que ingresa, apartar un porcentaje de ese ingreso para hacer este cambio social que estás diciendo. No de repente decir, vámonos, hay que regalar Sí, no. todo. O sea, creo que si Dios te lo está pidiendo, hazlo porque lo vas a perder. O sea, Pero con una buena guianza del Espíritu Santo, ser un buen administrador. ¿Y cómo puedes tú como iglesia pedirle a la gente que practique algo que como institución no estás haciendo? O sea, Claro. cae en lo ilógico, ¿no? Hermanito, mira, vende todo y dámelo. Y pues el pastor bien ricote. Ay, Sí. pastor, ¿y usted? No, es que yo pues estoy sirviendo a Dios o cualquier No, cosa, sí, ¿no? yo por ejemplo, por eso hacía el hincapié en que creo que en esta parte es muy importante que digamos que todo está, o sea, Cristo lo está viendo a través en nuestro corazón. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos un guardadito que
se ocupa para las cosas de la iglesia, el mantenimiento, todo eso. Nadie de la iglesia recibe un sueldo. Y yo no creo que hagamos mal con eso. No creo que hagamos mal. ¿Por qué? Porque sí se separa una parte para un impacto social, para la ayuda del Pero del también la necesitado. realidad es que no decimos sí a todo. O sea, Exacto. no decimos sí a Todo toda se hace propuesta con- que llega de Sí, se vamos hace a con apoyar. sabiduría, Ajá, ¿no? sí, O sea, claro. se hace Sí, pues tú ves. no una cuando investigación, vamos pero todos los lunes a los hospitales, que se te acerca el cuate, oye, mi medicina, y pues ya lo dices, oye, pásame la receta, yo te la compro, y. y "Ay, cuando no la te pasa traigo". nada, sí. Pues ¿cómo vas a andar buscando dinero para la receta y no traes la receta, compadre? O sea, también esa misma sabiduría de no decir, como somos iglesia, sí, déjate ahí los 500 pesos, sin un Que eso lo vemos en la ¿no? palabra de Dios, o sea, que hasta la generosidad se regula. O Sí. sea, Pablo dijo, a ver, hay viudas, sí, pero las viudas jóvenes que se pongan a trabajar, empiecen a apoyar a las viudas de edad. O sea, hay veces malentendemos términos como cristianos y pensamos de que, ay, no es, Dios es todo amor, todo bonachón, y no, pues sí, hay dinero, hay que soltarlo. Y lo dice más crudo, el que no trabaja, que no coma. Sí. Pero yo también creo, lo platicábamos, que yo veo, siempre he creído, que tiene que ver también en México y en Latinoamérica con una cultura que nos vendieron desde la iglesia tradicional y que lo ve reflejado. Ahorita está mucho de moda el Chavo del Ocho, ¿no? Yo digo, hombre, ese programa... ¿Estás viendo la serie? No, hombre, yo digo, ese programa para mí es... Nocivo. Nocivo, gracias. Nocivo, ¿por qué? Porque te enseña que el cuate barbaján que no trabaja, desobligado, es el bueno, que le debe la renta al hombre que invirtió su dinero, que hizo una propiedad, que quiere generar riqueza, que está a lo mejor dando mantenimiento, generando empleos, pagando, los impuestos, lo que sea. Es el villano. O sea, el héroe es el que no trae dinero, que no se pone a trabajar, y ese pensamiento va muy arraigado al corazón de un grueso poblacional en México y en Latinoamérica, Sí. donde... De hecho, ese es un problema cristiano, o sea, Les voy a platicar una historia que me pasó esta semana. Iba yo manejando, Dios me ha bendecido. Otra, una camioneta, pick-up grande. Y voy manejando, la persona de adelante se frena en seco, yo me freno en seco, y un motociclista que iba en su celular, yo cuando me freno veo el retrovisor, dije, pues a ver qué me va a pegar, y una motito, va al cuate, de aquí a que avienta el celular y ¡pum!, se estrella contra mi camioneta. No fue aparatoso, pero me bajo y le digo, oye, ¿estás bien? No, sí, me pegué, pero no, sí, todo bien, va. Y le digo, oye, se rompió una cosa que lleva enfrente de la moto. Y le digo, oye, pues mira, honestamente tú tuviste la culpa, porque ibas en el teléfono, porque ni traes casco, no traes placa. Yo me fijé en el golpe que trae mi camioneta y no es un golpe, o sea, que no pueda pasar, ¿no? Que yo mismo no le pudiera haber dado un reversazo mal dado, ¿no? Y le digo, mira, vamos haciendo algo. Yo me quedo con mi golpe, tú te quedas con el tuyo, no hay bronca. Y me dice, no, pues ¿cómo? Deme una lana. Y le digo, Sí. ¿cómo te voy a dar una lana si tú le pegaste? Y me dice, no, pues hay para reparar mi golpe. Y le dije, mira, compadre, yo no te voy a dar una lana porque tengo un seguro. Pero si le hablo al seguro, la neta, tú tuviste la culpa, tú pegaste y todo, ibas en el celular. Y el golpe, si lo meto al seguro, va a salir con unos 7, 8 mil pesos. Y yo ya tenía un compromiso, traía hambre, ya me estaban esperando para comer. Y le digo, si quieres le hablo, pero después no vayas a enojarte porque te van a quitar la moto, porque no traes los papeles, no traes casco. O sea, ¿de dónde va a ser que el casco salió volando? ¿Qué onda? Te la van a quitar, te van a multar. Y me dice, bueno, deme 200 pesos y ahí lo dejamos. Y yo dije, bueno, traigo hambre, pues ya los porque de aquí a que le hablas, de aquí a que llega, dije, ten los 200 pesos, hombre. Agarra su moto y me de maldición. Por eso tienen, porque son los... Pero esa es la mentalidad. Dice, tienes, es tu obligación darme. O sea, tienes un carro mejor que el mío, me tienes que dar. Y si no, es injusto porque
porque yo soy pobre y porque yo, híjole, necesito. O sea, es un pensamiento a nivel América Latina donde el pobre, ay, pobrecito de él, no sé si han visto estos memes donde en la casa de un pobre que el albañil le sirve un chorro de comida, ¿no? Pero en la del rico ni un vaso de agua te ofrecen. Hay casos que sí, pero hay casos que no. Hay gente que ha prosperado y que es muy, muy generosa, que es consciente, que apoya a los demás. Entonces, yo siento que también, como mexicanos, nos arraiga mucho este tema de, sí, si eres pobre, pues Dios te va a querer más. Siempre, Sí, traes historias muy raras. Sí, Es que aquí me desahogo. Para no ir pues al psicólogo o hacer podcast. sí es un pensamiento colectivo que en México que sí está muy, muy fuerte, que pareciera que el quien trabaja y le va bien, es como mal, es como sangrón. El pensamiento ha de estar haciendo algo. O está haciendo algo. Está robando. O sea, precisamente como la historia del Chavo del Ocho con Don Ramón, o sea, no somos capaces de ver que pues Don Ramón no trabaja y no está pagando sus deudas. O sea, bíblicamente, pues Don Ramón está mal, muy mal. Y al contrario, al mexicano le gusta la historia de ser pobre. Pues la verdad. Lo romantizamos, sí. Le gusta la cosa de ser Gracias, pobre. mi estimado. Ya no te voy a poner a Clemen nunca más. Gracias por apoyarme. Y al quien trabaja y que busca la excelencia y eventualmente le va bien, eres bien sangrón. No, mira, ni hablas, ya esto. Es parte de nuestra cultura en general. Sí. Y yo lo veo, por ejemplo, yo voy a hacer una historia. Échale, o sea, no es tan así, pero por ejemplo, apóyame. lo veo, por ejemplo, en personas deportistas, de cualquier sea el rubro, que le va bien. Y la demás gente que, tengo que decir, a lo mejor es mediocre, no busca la excelencia, no, es que él es muy presumido, no, es que le va mal, o que esto. Oye, tampoco la Biblia lo dice, que incluso el trabajo que hacemos aquí en la tierra, incluso si aquí no nos bendice, en el cielo estamos acumulando nuestra recompensa. Dios no es injusto para alguien que está trabajando para él, no es injusto. A lo mejor habrá algún cristiano que esté en algún contexto socioeconómico difícil y a lo mejor va a morir y no va a tener grandes riquezas. La Biblia lo dice y Dios es muy claro que Él va a recompensarlo, pero pues no en esta vida. Lo va a recompensar en el cielo, va a recompensar sus buenas obras. Sí. Entonces no tiene nada de malo, al contrario, es sano que el cristiano busque la excelencia, que busque trabajar, que busque ser sabio, administrar los recursos que tiene, todos, materiales y no materiales, y si en esta vida no lo logras tener, Dios lo promete que Él te va a recompensar. Sí, ahorita que decías, precisamente en la historia del rico y el Lázaro, Mateo 19:27, cuando Jesús dice que pues tiene que regalar todo, los discípulos dicen, oye, pues a ver, explícanos esto porque pues nosotros sí te seguimos y dejamos todo, ¿no? Y dice el versículo 27, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro, ¿y qué ganamos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes van a tener recompensa, va a heredad al Padre. Y dice en el 29, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más la heredad de la vida eterna. O sea, si hay una recompensa cuando te despojas, pero otra vez yo también creo que tiene que ser con cierta sabiduría, con cierta mayordomía. Es decir, hay personas que por entrar a estas iglesias de prosperidad venden el terreno que a lo mejor los pudo haber llevado a una situación económica más cómoda y lo dan. 100 reinos cielos, pues sí, pero eso a veces es más por coerción de un líder que porque realmente Dios te lo esté pidiendo a ti. Y creo que eso es peligroso. Sí, aparte hasta los memes, ¿no? Que hay de, tiene una necesidad el pastor, vamos a levantar una ofrenda. Tiene una necesidad el miembro de la iglesia, vamos a orar por él. O sea, bien diametral, ¿no? No es sana la generosidad. Así es, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, muchas veces la gente que a lo mejor es pobre, tiene menos en la sociedad, a veces es la gente que menos quiere ayudar a los demás. O sea, si siempre tienen el concepto de que necesito que me ayuden y que me den y que me den, ¿cuándo vas a decir yo voy a ayudar? Y ahora, y está en la Biblia, por ejemplo, ¿qué iglesia fue la que más ofrendó? La de Macedonia. Pablo. Ajá.
bueno, o para las necesidades, la de Macedonia, y ellos eran los más pobres. Sí. Dijeron, ellos nos apoyaron aún allá, más allá de sus fuerzas. Y bueno, lo que he escuchado, lo que he leído es de que esa iglesia era de las más pobres y fueron las más generosas. Yo pienso que ahí es donde está mal como que el paradigma la mentalidad, sí. de que dices, no, pues es que yo no tengo, yo no puedo ayudar, yo soy para que me ayuden. Y la Biblia es clara, al contrario. Claro. Quien tiene menos, ayudó. Y Pablo lo puso como buen ejemplo. A ver, y yo creo que aquí ya estamos como ideas encontradas que entonces a lo mejor las personas que nos ven dicen, a ver, entonces barajémosla más despacito. ¿Damos o no damos si estamos pobres? ¿Damos o no Hay damos que si dar estamos ricos? Pablo lo dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo he escuchado a predicadores que dicen, mira, comienza con lo fácil, comienza dando lo que sí te permite tu presupuesto, lo que sí te permite tu economía. Que es Tu el caso corazón. contrario, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo ahorita no puedo dar porque no tengo lo suficiente. Y Jesús lo enseña contrario, ¿no? Al Jesús revés. dice, quien no puede ser fiel con lo poco, no va a ser fiel con lo mucho. Exactamente. Incluso hay veces que aún si no tienes dinero, aún puedes apoyar o ayudar. La generosidad no solo es dinero, la generosidad es tiempo, es trabajo, es amabilidad, Servicio. es Híjole, servicio. aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Los lunes como iglesia hacemos obra social, un ministerio que le llamamos Moria, pero es obra social donde vienen a preparar tortas y van y las entregan ahí a las afueras del hospital. Y hacemos el llamado como iglesia que puedes apoyar con bolillo, jamón, mayonesa. Y hay personas que, número uno, no pueden venir y dan su aportación de que, ¿sabes qué? Yo compro los bolillos, ¿sabes qué? Yo llevo el pan. Yo doy el dinero, hay que Ajá. alguien que lo pueda comprar, Y ¿no? hay otros que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor te no ando también de mis finanzas, pero puedo venir a apoyar a hacer las tortas. Bueno, yo tengo otra historia. Que les... no, precisamente de una persona de la iglesia. Y ahora no tan triste. De una persona de la iglesia que me dice, oye, no seas malito, ¿me puedes ayudar a revisar mis finanzas? La verdad es que no la hago y no puedo y todo. Y le digo, bueno, a ver, vamos a ver tu ingreso, ¿no? Ok. Y le digo, ok, de este ingreso, a ver, ¿cómo están tus gastos? Pues no, estaba al 110% gastándose lo que... Y le digo, oye, no por nada, pero en todos tus gastos, pues no, que estés dando nada a Dios, o sea, y me dice, no, pues es que si estoy así, pues ¿cómo voy a dar? Y le dije, mira, lo que pasa es que también, o sea, tú conoces de la Biblia, eres una persona que llevas años en el Evangelio, pues pellízcale aquí a la diversión y pellízcale y dale algo a Dios, o sea, a lo mejor todas las estrategias financieras no se van a comparar Y a una ojo, no obediencia, precisamente que lo dé a la iglesia. y no necesariamente que lo dé la iglesia, o sea, pero dale a Que Dios comparta. una partecita, ¿no? Y la verdad, cuando uno da ese tipo de consejos, también dices, ay, Diosito, por favor, sí, no me lo vayas a dejar desamparado porque pues sí, como que numéricamente no da para nada, ¿no? Pero das el consejo porque tienes la fe en lo que la Biblia te enseña, ¿no? Y no le dije, da el diezmo. Porque dije, no, hombre, o sea, mira lo que tu corazón, pero dale algo a Dios, o sea, si quieres el 1%, pero a lo mejor cuando te paguen, que sea lo primerito, que Dios vea como tu intención, de tu corazón, de que haya realmente una conciencia, no decir, ay, Dios, te doy para que me bendigas, no, sino que entres en conciencia de que a lo mejor tus finanzas están así porque no has tenido claras tus prioridades, ¿no? Y como 2 o 3 semanas después me dice, brother, muchas gracias por el consejo. Y yo, ¿por qué? Pero dime qué. Dice, no, yo era de los peores vendedores y ahorita estoy en el top de los 2, 3 mejores vendedores de la empresa. Y lo único que hice diferente fue que empecé a dar dinero, o sea, ofrendar a Dios. Y proyectos que tenía, o sea, no me cayeron nuevos proyectos, nada, pero proyectos que tenía como que nomás no se cerraban, se han cerrado estas semanas. Entonces, también yo creo que hay un principio espiritual donde Dios te dice, mira, ¿ya probaste? Ya si este cuate dice, no, pues ya ahora sí me está yendo bien, ya dejo de dar, pues creo que ahí te empiezas otra vez un flujo El mal en el corazón. negativo, ¿no? Pero ese principio de decir, Señor, pues ya sé que tengo que darte, que tengo que tenerte como prioridad, va desencadenando leyes espirituales que tienen que ver con la prosperidad de cuando tú reconoces a Dios, Dios te bendice un poquito más, ¿no? Lo dice Sí. mejor, es más bien dar que recibir. Y eso choca con la cultura que ahorita hablamos. No, es mejor recibir. Y la Biblia dice que no, es mejor dar.
No, y aparte lo que dice, o sea, que no debemos de tentar a Dios, y en ese sentido, en cuanto le somos fieles a Él, sí dice, pruébame. Y- sí, eso sí Creo sí. que es de lo único que Sí, donde dice también, Dios, también. pruébame, El no, único que sí, hay pruébame. otro. Y de hecho en ese pasaje les dice, ustedes me están robando, está más fuerte. Sí. Ustedes me están robando porque Regresiones no a me mi dan primera iglesia. bueno, pero lo dice Dios, ojo, lo dice, Sí, lo dice, Malaquías. ustedes como pueblos me están robando, no me están dando ¿y en qué me hemos robado? Pues en vuestros diezmos, entre sus ofrendas. Pruébenme, a ver si no les doy lo suficiente. Sí, yo creo que uno de las limitantes de la riqueza, a veces, digo, ya lo hablaremos en otro podcast que sea de finanzas, pero el que haya mucha gente esclavizado a las tarjetas de crédito, híjole, eso siento que mengua mucho. No, dependiendo, Que están con el habrá. mínimo, ¿no? Ajá, sí, o sea, y te van comiendo hasta que llega como este ejemplo que dices, no, pues ya no me queda ni para dar nada. Ujú. Nada, ni un peso, ¿no? Bueno, es que ahí también es como entiendes incluso el principio del diezmo, ¿no? La Biblia habla de que cuando honras a Dios es lo primero y lo mejor, ¿no? Y digo, si aplicas el principio del diezmo, yo recuerdo mucho un pastor que ponía este ejemplo, ¿no? 1,000 pesos. Y mucha gente lo que tiende a hacer es la luz, el agua, el mandado, tal. Y si te quedaban 100 pesos, mira, Dios, te rayaste. Si alcanza el Ajá, diezmo. rayaste. Y Pablo, hablando un poco acerca de este principio, dice, si tú, cuando apartas el diezmo desde el principio, es como si leudaras la masa, ¿no? Y entonces si tú das así el diezmo y al final, tú lo das al final, ¿qué hay para que Dios bendiga? ¿Qué hay para que Dios multiplique? Si ya no hay nada, ¿no? En cambio, cuando tú al principio apartas, dejas ese 90% para que Dios pueda obrar, ¿no? Para que pueda haber ahí que un yo ahí milagro. agregaría que cuando lo das, así como que mira Dios, ahora échale, o sea, como si Dios fuera un banco de bienestar, donde no, Dios, pues ahora me tienes que bendecir. O sea, creo que el principio correctamente, como bien Con lo dijiste, utilidades. pero lo recalco, Sí. como utilidades, intereses, lo recalco, lo que dijiste es, Dios, esto te corresponde, es tuyo, pues échame la mano con otro 90, ¿no? Pues la neta, ando pasando la mano, lo que sea, pero sin que sea, porque luego mucha gente también es de, Como ya, a ver, órale, y el problema no, de sí, eso es que luego te vas a enojar con Dios. El diezmo de es que- una cuestión de honra. Sí. El diezmo no es para como yo doy 100 y Dios me va a Sí, regresar no, mil. no, No, sí. no. Que también mucho luego está esa... Lo- Eso entienden así, ¿no? ya los televidentes que lo vean en el podcast del pasado. diezmo. Televidente, soy el viejito Tráiganle su cocol. Pero, ¿sabes qué? Ahorita que decías al principio de lo de las riquezas espirituales, yo sí quisiera hacer un comentario de eso, porque bien es cierto, no todo la riqueza va a ser económica, pero por ejemplo, yo creo que una de las riquezas espirituales que Dios nos da también es parte de la paz que te da su Espíritu Santo y del contentamiento que tienes Sí. con lo que tienes. Sí, De hecho, creo que esa es la virtud más olvidada y menos buscada de los cristianos. Pero más importante Y más también. importante. Sí, o sea, el Tú contentamiento. lo Sabe dijiste, muy bien. tú lo dijiste el domingo, o sea, hay gente, la gente que tiene más dinero es la que se suicida más Sí. que la que no tiene dinero, ¿no? Y eso es una verdad cierta. Yo he conocido personas que a lo mejor no tienen mucho, pero viven en paz. Dice, no tengo deudas, no tengo un ahorro, un super ahorro, pero estoy en paz. Me voy a acostar muy bien. Estoy contento con mi No, casa, y es que al con final lo de que tengo. cuentas, yo escuché una vez una conferencia de Ricardo Salinas Pliego que decía, es que le reclamaba a una señora, no me acuerdo que en la entrevista, ay, dice, señora, entiéndame algo, yo ya no puedo comer mejor de lo que como. Ya no puedo tener un helicóptero más fregón que el que tengo. Llega un momento en que uno lo hace ya porque, pues porque esa es la vida de uno, ¿no? Digo, no decía nada espiritual, pero yo creo que como cristianos también debemos entender eso, ¿no? Lo más importante, la familia, la comunidad, estar en un
en una relación con Dios, y eso ya aunque tengas 20, 100, 1000 veces más de dinero, eso es más importante que cualquier otra cero que puedas ir acumulando en tu cuenta de banco, ¿no? Yo quisiéramos algo en esta ocasión, que diéramos cada uno un pequeño como resumen de las ideas, porque creo que sí hubo muchas ideas como contrapunteadas y como que dijimos una cosa, pero a la vez luego decíamos otro versículo con otra, pero creo que todo recae en que seamos juiciosos en cada una de las situaciones. Si el pastor te está dando lata que vendas tu terreno y que des y todo, decir, ay caray, esta es la voz de Dios, pero si escuchas la voz de Dios, véndelo. O sea, no sé, que cada uno pudiéramos tomar algo de lo que dijimos para dar no un resumen, sino como qué crees que es lo más importante de las ideas que aquí estuvimos platicando. No sé quién quisiera empezar. Ahorita me vino a la mente, como hablamos, como el Antiguo Testamento era un poco más estricto, era un poco más demandado. Como también ahora lo es en las iglesias, en algunas. Y fíjense cómo en el Nuevo Testamento es más claro, pero a veces como es tan elegante de decirlo, no lo entendemos o lo mal aplicamos. Como les decía, es parte de el estado en el que está tu corazón, es así como si tu tiempo, si tus prioridades están bien, vas a ordenar bien el dinero eventualmente, según tus posibilidades y según la situación en la que estés. Priorizar. Fíjense cómo dice en Santiago, tú dices que amas a un hermano, pero no le das para sus necesidades, no lo estás amando. Y es algo así que como uno puede ver realmente, dices, yo estoy lleno de Dios, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, tú no puedes estar haciendo, si tú realmente eres una persona espiritual y amas a Dios y amas a los demás, se va a reflejar en tus finanzas también. Exacto. Porque tú no puedes amar a alguien, como dice el pasaje, y si alguien tiene necesidad y tú tienes el dinero y no lo puedes hacer según tus posibilidades, entonces estás yendo en contra de lo espiritual. El amor estaría más importante que el amor a Dios. ¿Cómo? Sí, o sea, entonces estarías reflejando que lo más importante, tu prioridad, como dices, es más el dinero que... Sí, porque dices, no, si para ti es ahí donde lo que tantas veces dice, la Biblia dice que es que el dinero, es que esto, pues es que tú amas más el dinero que las cosas de Dios, porque Dios te dice que ames. Correcto. Y ahí es donde yo siento que Dios precisamente, si tú estás haciendo lo que Él quiere que bendigamos a las personas, que las ayudemos, y si tú estás haciendo, tu voluntad está alineada con su voluntad, pues Él te da más recursos para que sigas bendiciendo a la gente, no para ti. Una cosa que a veces yo me he preguntado, no sé si ustedes se lo han preguntado, es si Dios te dijera, a ver, ¿tú cómo quieres vivir? Como ahorita hablábamos de tu alimentación, tu trabajo, tu estilo de vida. A veces ya no pensamos en eso, pensamos en números, pensamos en billetes, pensamos en dinero. Y hay veces que Dios te puede dar un estilo de vida muy bendecido, sin tantos ceros. Sin tantos ceros. Y entonces, ¿cómo carnalmente uno busca el dinero? Uno busca el billete, uno busca las cosas materiales, y a veces Dios, yo lo he experimentado, al tratar yo de hacer lo que Él manda, amar a las personas, y no puedes amar si no das tu dinero, no es amor, es de palabra, dice Santiago. Dios te regresa ese amor que tú das, Él te lo regresa de una u otra forma, te da paz, te da tranquilidad, y aunque no tengas los ceros en la cuenta del banco, pero él te lo regresa. Que en ese punto ya ni te interesa tanto, ¿no? A lo mejor con tener un segurito y ahí 2, 3 pesitos por cualquier emergencia es bueno, ¿no? Y como decíamos, con eso ya tienes el contentamiento y vives en paz. Yo resumiría todo en que Dios sí nos pide que seamos buenos mayordomos con lo que Él nos da, que seamos sabios en esta cuestión financiera a lo mejor, y creo que también algo muy importante pues sería, un amigo me dice, cuando tú tienes un problema de dinero, entonces no es un problema. Yo quisiera que a los que nos están escuchando consideraran en las cosas que no se pueden comprar. ¿Cuánto dinero tiene tu amigo que te dijo eso? ¿Cuánto dinero tiene tu amigo que te dijo eso? Es que otra vez a mí eso se me hace bien peligroso, o sea,
¿Cuánto dinero tienes? Está No, emocionado o sea, estoy viendo, lo estoy diciendo en el sentido se despertó que... de que hay cosas más importantes que lo que el dinero puede comprar, como un contentamiento, como tener una paz. Yo sé que el dinero A ver, pero también, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, es que me no desconcentré. hice ninguna pregunta. ¿Cuál fue la reflexión de tu amigo? o sea, dice, cuando tienes un problema que sea de dinero, Ya. Ajá. se puede solucionar, o sea, Ya. no es un problema. Sí, es que Ya. también esa postura Ya. también tiene algo de bueno, Richie. O sea, por ejemplo, si tu problema es, ay, es que necesito 1,000 pesos. Oye, a ver, Por favor, replantea que los presta. Pero el problema. imagínate- Al replantear el problema, a lo mejor el problema no son los 1,000 pesos, a lo mejor el problema de raíz es otra Tu cosa. corazón, Es ¿para otra qué cosa. quieres esos 1,000 Es otra pesos? cosa que tienes ahí. Y quería terminar con eso que dices. O sea, creo que Dios conoce siempre nuestro corazón. Por ejemplo, yo soy una de las personas de las cuales sí ha orado a Dios y le ha pedido bendición económica. Yo sí he hecho esa oración, no sé si ustedes la hayan hecho, pero yo sí la he hecho. Y creo que Dios ha respondido a veces dice no, pero creo que cuando te responde es porque también Él está viendo tu corazón. O sea, ¿cuál es el trasfondo, el por qué quieres eso? Ujú. Y si ven a lo mejor algo de avaricia, algo de que no te va a hacer bien, pues creo que simplemente no lo va a dar. Y quiero cerrar con esto. Yo escuché por ahí no sé si sea un proverbio coreano o oriental, o no sé, pero dice, la riqueza no es en cuanto tienes, sino en lo que das. Y viéndolo bíblicamente, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre se preocupaba por los extranjeros, por las viudas y por los huérfanos, hasta el Nuevo Testamento también. Y creo que es ahí por donde va esa parte de la riqueza, es ahí por donde va la parte en la que dice que nosotros tenemos mansiones o tenemos morada con Dios, donde en base a lo que fuimos atentos a su voz. Ujú. A ver, disculpa, ahora sí, Richie, Ahora sí, refuta todo lo que quieras. Se me va a ir y ya estaba yo picado con la... No, o sea, era solo eso porque otra vez, o sea, creo que mucha gente tiende a dar consejos desde su realidad que para otra persona que está viviendo otra realidad puede sonar hasta como falta de empatía, ¿no? Oye, decir, como dice el chiste, ¿no? Que da un consejo a una persona, dice, no, hombre, si tú quieres salir con una chava, solo acércate, pídele su número y seguro te lo da. ¿Quién dijo? Brad Pitt. Sí. No manches, o sea, Sí, pues sí, o sí. sea, Sí, y la verdad es que a veces pasa desde los púlpitos, ¿no? Que predican desde su realidad, ¿no? Y creo que no es la realidad de todos y podemos sonar insensibles a las realidades de otros, ¿no? De que gente pudiera así estar batallando por cuestiones de dinero y siendo diligentes, trabajadores. Y esa sería una de mis conclusiones, ¿no? Vivimos en un mundo caído en donde cosas malas suceden a gente buena. Donde gente trabajadora a lo mejor no tiene la posibilidad de prosperar económicamente, pero el llamado que tenemos de parte de Dios es a toda bendición espiritual más que solo económica. No estoy diciendo que Dios no te bendiga económica, pero hay mucho mayor bendición espiritual que solo económica, ¿no? Paz, armonía, una familia bendecida, una familia con armonía, salud. En este mundo, decía Clement, en este mundo con tantas enfermedades, salud es una bendición de parte de Dios, ¿no? Sí. Que no valoramos. Enfermarse es un lujo. Tanto. Sí. La neta. Pero también creo que en este balance, también una de mis conclusiones sería es ser diligentes, ser sabios. Creo que sí fuimos llamados a no perseguir el dinero con avaricia, pero sí ser diligentes y sabios en cómo administramos nuestras finanzas. O sea, creo que podemos agarrar versículos para usarlos de excusa y ser negligentes con nuestras finanzas. Hace poco en la fraternidad de pastores escuchaba un pastor que de estos pastores que sí viven de la iglesia en el buen sentido, ¿no? O sea, que no hacen otro trabajo y una iglesia pequeña, y decía este pastor, híjoles hermanos, yo les recomiendo que hagan un ahorrito o compren un seguro de vida. Mi esposa se murió y no tenía ni para enterrarla.
y creo que suena conmovedor y todo, pero también tiene que ver Se lo con puede romantizar, ¿no? Ajá, sí, romantizar, y tiene que ver con diligencia, ¿no? Con ser sabios, y que podemos caer en ese exceso. Ay, qué Escuchaba a gacho. un pastor esta semana decir que fue a una conferencia y un hombre se paró y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a dar 10,000 en Estados Unidos, yo voy a dar $10,000 a esta iglesia. Era una reunión como de pastores, y que este pastor que estaba escuchando dijo, ay, ¿cómo no es mi iglesia la que los va a dar? Y después dijo, híjole, qué pensamiento, ¿no? ¿Por qué no tener el pensamiento de decir, yo quiero ser el que da esos $10,000? Con esto que hablábamos, ¿no? De creo que tenemos una cultura cristiana en donde incluso mucha gente que se congrega es, ay, yo voy a ver qué me dan, yo voy a ver qué recibo, cuando el llamado de parte de Dios pan y café y todo, ¿no? es ir a dar, ¿no? Entonces, esas serían mis conclusiones. No olvidar que Jesús dice esto, ¿no? Hagan tesoros en donde el hollín y La no polilla puede no. corromper, La polilla. ¿no? La polilla no puede corromper, ¿no? Hagan tesoros en el cielo donde son incorruptibles, ¿no? Entonces creo que nuestro enfoque es buscar el reino de Dios, y muchas de las demás cosas se darán por añadidura. Yo la verdad es que no, híjole, es un tema que es bien difícil como agarrar y armar algo, pero comparto la opinión de cada uno de ustedes, creo que, y añadiría que cada uno de nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios para mi vida. No puedo yo pensar que Fabi en su estilo decir, eso es lo que... No, yo creo que Dios tiene un plan, un propósito, un diseño, y habrá Juanes Bautistas que de plano le dije, tú sí vas a estar bien fregado, papá. O sea, tú vas a estar ahí batallándole, porque yo te quiero para que seas, De ejemplo testimonio. para esto y para lo otro, y habrá quien diga, no, pues mira, yo necesito que tú estés con un perfil para que vayas a los gobiernos y para que influyas en ciertas decisiones en lo más alto. Entonces, creo que no podríamos pensar que Dios te quiere pobre o rico. Creo que cada uno de nosotros debemos buscar la bendición de Dios, y sí creo que la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella en la situación económica donde Dios te quiera tener. Muy pobre, nunca vas a ser el más pobre del mundo, porque hay gente que no tiene ni agua para tomar y se muere de hambre. Y rico, muy rico, pues está bien cañón. O sea, creo que más bien es la voluntad de Dios, aplicar los principios de diezmo, de ofrenda, de bendecir a los demás, pero siempre conscientes del propósito de Dios para tu vida. Eso sería lo que yo añadiría. Clemen, no sé si quieras decir algo. No, bueno, pues yo creo que esto es todo por el día de hoy. Y Oye, tú debes otro saludo ¿a quién debemos? a Jorge Vázquez. Jorgito, Fiel seguidor. muchas gracias por vernos, fiel seguidor de aquí de Cristianismo Sin Censura, fan número 1 de acá, los compañeros que están. Jorgito, mis más afectuosos saludos, respetos. Le di el productor me estaba diciendo cuál y me la cambia. Jorgito, todo mi amor y cariño para ti. Saludos y nos vemos en el próximo episodio de Cristianismo Sin Sin censura. Censura. Gracias.